Los más nuevos en la comunidad probablemente no lo recuerden, pero las teorías de Sendo muriendo no son algo nuevo. Desde el momento en que se fijó el combate entre Takeshi Sendo y Alfredo González, se hablaba de la muerte del personaje. Los argumentos eran prácticamente los mismos de hoy en día. El hecho de que Sendo recibe un montón de golpes, su determinación inquebrantable, lo superior que era Alfredo como boxeador, y por supuesto la gente daba por hecho de que si el mexicano logró terminar de romper a Hippo, lo que le podría hacer a Sendo era algo muchísimo mayor. La muerte de Sendo en el ring a manos de Alfredo González haría que Hippo regresara al cuadrilátero, o al menos eso teorizaban, exactamente lo mismo que ahora con Ricardo Martínez. De hecho, mis primeros 4 videos en el canal, videos que por supuesto hoy en día están ocultos, 2 eran hablando de Takeshi Sendo. Incluso estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que dije en ese entonces, por lo que tomaré este video como una nueva versión de aquellos. Y por cierto, en todas mis predicciones respecto a Alfredo y Sendo, las acerté. Para eso dividiremos el video en 2 partes. La primera será Sendo y Joe Yabuki, que puedes saltarla si es que no quieres spoilearte el final de Ashitana Joe. Y la segunda, Sendo vs Ricardo, y hablemos por supuesto un poco del futuro del tigre. Comencemos. Las referencias de Sendo a Joe Yabuki son clarísimas. Ambos son personajes que se meten en problemas, buenos para peleas callejeras, acompañados de un montón de niños y niñas, siendo claramente admirados por ellos, teniendo una pequeña pandilla, y por supuesto muchos esperan que exista la referencia máxima, la muerte de Takeshi Sendo en el ring, al igual que el último combate de Joe. La referencia a este momento ya fue hecha en el manga, confirmado por el mismo Morikawa hace muchísimos años en una entrevista. Dentro de lo personal, se me haría muy extraño que el autor haga una doble referencia a esto. Además, en 1400 capítulos no se ha tocado el tema de la muerte en ningún personaje, y claro que posibilidades han existido. Tanto en el pasado de Kamogawa, podrían haber agregado a un cuarto amigo al grupo, que falleciera en el ring, o posteriormente a causa del daño causado por Anderson, el estadounidense. Y no me jodan con que Yuki falleció, porque no es el tema, estoy hablando de boxeadores, o incluso, si pegamos un salto al presente, Sawamura Ryuhei ya había cumplido un rol como personaje en la obra. Ya si nos ponemos minuciosos, luego de su encuentro en contra Ryoma Chiba, prácticamente no ha sido relevante. Y sí, estoy clarísimo que ha tenido apariciones, pero lo más relevante que ha hecho ha sido estar en el público narrando peleas y dando pequeñas explicaciones, un rol que podría haber sido tomado por cualquier otro personaje. Está clarísimo que el autor quería deshacerse de Sawamura. Al ser un boxeador tan brillante no hubiese tenido sentido que desapareciera del ring y ya, así que literal le pasó un camión por encima. Luego ya de haber cumplido su meta de lograr la misma vista que tenía Hippo, la de un campeón, quedando totalmente satisfecho. ¿Por qué no matarlo en ese momento? Pudo haberlo hecho y hubiese sido impactante e incluso una antesala de lo que podríamos ver en el futuro. Claro, suponiendo que Morikawa realmente tiene intención de matar a alguien más, pero no lo hizo, y es más que probable porque no esté en los planes del autor. Al menos eso me ha transmitido todo este tiempo. Y el segundo tema en cuestión es Sendo vs Ricardo Martínez. A ver Morikawa, no me jodas, este combate debe suceder. Si es que lo vuelves a aplazar una vez más, te juro que podría llegar a cometer un crimen. Y una vez suceda, ¿cómo se desarrollará? Claramente Sendo debería perder este combate, pero creo que será muy cerrado. Sé que hay muchos que no lo ven así, pero pasaba exactamente lo mismo previo al combate entre Sendo y Alfredo. Mucha gente asegurando que iba a perder e incluso que podría llegar a morir. Aseguraría que para muchos era imposible que derrotara al mexicano. Pero Sendo siempre es un personaje que va mejorando, incluso fuera de cámaras. Sabemos que es un pugil que mejora mientras pelea, mejora mientras está en el cuadrilátero, que no se rinde jamás y ya ha proclamado en varias ocasiones que es capaz de pelear hasta morir, como por ejemplo cuando lo dijo en su segundo combate en contra Hippo Makunochi. La pelea entre tú y yo continuará hasta que uno de los dos muera. Y a pesar de que estas fueron las palabras de Sendo, este no murió, simplemente quedó fuera de combate.
así que dudo que lo hagan, ¿verdad? Si damos un salto a algo más reciente en la obra, vimos como Wally va a ser forzado a retirarse debido a una lesión permanente en su ojo. Por lo tanto, si es que Morikawa ya se atrevió a meter esto en la trama, no descarto que podría llegar a tener también Sendo una lesión permanente. Aunque creo que esta podría ser perfectamente en el puño del tigre. Ya van 2 ocasiones en donde se lo fractura. Una fue antes de su combate en contra Alfredo González y otra fue después de este. Sin mencionar que los puños son las herramientas de trabajo de un boxeador, por lo que claramente podrían ser un causal de retiro. También no descartaría algo mucho más serio, como la demencia pugilística, aunque no un punto en donde la vida se le haga insostenible, sino algo como Nekota, que hoy en día puede vivir incluso solo en la montaña. Ciertamente tiene síntomas que aparecen de vez en cuando, pero no es una persona inútil, se puede valer por sí mismo. Y la versión que casi nadie menciona es que Sendo se retire y ya. No necesariamente debe estar mega herido para considerar el retiro. Si es que queda satisfecho, podría retirarse. Alfredo lo hizo y tenía un nivel altísimo y ninguna lesión, estaba perfecto de salud. De hecho, el sueño de Alfredo era vencer y superar al mejor boxeador del mundo, que es Ricardo Martínez, pero quedó satisfecho una vez se enfrentó a Sendo. ¿Por qué no pensar que el tigre también quedará satisfecho? ¿Que también pueda hacer lo mismo? Incluso si el objetivo actual del tigre siguiera siendo enfrentar a Hippo, podría pasarle algo similar, quedar satisfecho antes de volver a enfrentarlo. De esta manera el autor también se quita la espina de un Hippo vs Sendo 3, que en cierto modo es tema de debate hace bastantes años, y claro, se han dejado pistas en la obra de esto. Retomando el tema principal, sin duda Sendo forzará a Ricardo a dar el máximo, mostrar su verdadera personalidad, que a palabras del mismo Alfredo es un sádico hijo de puta. Y será un combate en la cima del mundo, una cima aún más alta de la que alcanzó Wally. El público estará totalmente dividido, pero más importante que esto, y aunque no estaría seguro cómo se desarrollaría en su totalidad el combate, algo que me parece interesante mencionar es el método de entrenamiento que podría hacer Sendo para mejorar. Ya a mis ojos sin dudas es entrenar con Borg, con el Lobo, un campeón mundial, un boxeador que está alcanzando una fama similar al mismísimo Ricardo Martínez y tiene un estilo de boxeo relativamente similar. También por supuesto podría entrenar con su eterno rival Hippo e incluso en algún Outfighter muy famoso o muy bueno como lo podría hacer Itagaki, aunque me encantaría que fuese alguien de un nivel superior como Ichiro Miyata. Buscar un experto en cada rama del boxeo y explotarlo al máximo sería un camino lógico para alguien como Sendo, que necesita pulir aún más sus instintos. Aunque claro, las únicas posibilidades que estamos discutiendo son que Sendo o se retire por lesión o se retire por estar satisfecho, pero nadie habla de la posibilidad de que no se retire y se dedique a buscar un cinturón mundial, a escalar por el mundo, pero quizás por otra organización, con la intención de entrenar lo suficiente y mejorar para volver a enfrentar a Ricardo Martínez, pero lamentablemente para Sendo, Ricardo se retiraría antes de esta revancha, y no me molestaría esto para nada en verdad, aunque sí lo veo muy difícil, considerando que espero entrar pronto a la recta final de la obra. Lo más inteligente sería sacarse a un personaje tan importante como Sendo de encima, así el autor puede seguir con la línea principal de personajes, tal cual como creo que sucederá con Machiba una vez se enfrente al campeón mundial de los pesos ligeros. El tigre definitivamente es de los mejores personajes de la obra, también es de los más queridos y de los más populares en el fandom. Hoy en día es muy complicado que un autor se atreva a matar o a darle un final realmente trágico a personajes tan populares, sobre todo en mangas shonen. Sé que el autor sabría llevarlo de manera espléndida, aunque por supuesto muchos se sentirían molestos por esta decisión. En Japón, cuando pasan estas cosas, existen casos de amenazas a muerte a los autores por decisiones drásticas como la que podría ser un final trágico para Sendo, aunque dudo que sea el caso. Posiblemente Hajime no Ippo tiene una fanbase bastante adulta, por lo que no creo que sucedería algo así de inmaduro o así enfermizo, al menos esa es mi opinión. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué más tienes que agregar acerca del futuro de Sendo y de lo que sucederá con el personaje? Recuerda suscribirte para más Hajime no Ippo, dar like y comentario. Buenas noches.